empezamos a grabar y continuamos. Ya vamos más o menos a la mitad, no mentiras. Ya casi, ya La casi. mitad. A la mitad. Yo tengo entrenamiento ahorita. Ay, chanfle, no, yo creo que ya casi acabamos. No, Sí, ya ya vamos, ya vamos vamos. más de la... No, Sí, si no, las respuestas de aquí para adelante son sí, no, no, interesante. esperemos que no sea necesario recurrir allá. Dale. Pero bueno, entonces, ya nos hablaste de los escenarios, de los donde entrenabas y donde competías. Ahora, en tu experiencia como deportista, ¿qué piensas sobre la organización de los eventos en los que has participado? Bueno, yo creo que el formarse como dirigente de estos eventos deportivos es lo que va a funcionar en todos los casos. Hay mucha gente que no sabe el tenis de mesa y va y organiza eventos y han salido automáticamente desfavorables y un desastre total. Eh, yo acá tengo que pensar un poco también en nuestra realidad de país, y es que el tema de la corrupción no nos ayuda absolutamente nada, la política no nos ayuda absolutamente nada. Entonces, siento que si tú comparas un evento, y lo tengo que hacer a nivel nacional, eh, incluso en los Juegos Paranacionales, que no es para irme tan lejos, pero meternos, nosotros los llamábamos la olla del diablo, y era un coliseo porque habían unos, en el coliseo donde nosotros participamos, habían, estaba aclimatizado, pero el aire acondicionado, digamos que las bombillas por donde sale el aire estaban hacia abajo. Entonces, ¿qué pasaba? Lo mismo que te contaba ahorita en el escenario. Yo iba a servir y cuando yo lanzaba la bola por el aire, me corría la bola, pues porque pues un ping-pong no tiene pues gran peso. Entonces, cuando yo lo lanzaba, se movía. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Apagar los aires acondicionados. Entonces, imagínate tú en Cartagena, 10 de la mañana, con una temperatura de 32, 35 grados centígrados, y pues en esas condiciones es muy difícil. Y muy difícil porque eh, las organizaciones le dan plata, el ministerio le da plata o se gana, por ejemplo, ahorita vamos para el eje cafetero en los 2023, pero ya desde hoy deberían estar construyendo y te vas a dar cuenta que seguramente o se cancelan los juegos porque no hay plata, no hay recursos y no hicieron nada, o porque efectivamente lo que pasó en Tolima y en Chocó, que no se hicieron nunca ni en Tolima ni en Chocó y las condiciones no se crean, los escenarios no se crean, o sea, acá no pensamos en la evolución del deporte. Hacer unos juegos paranacionales lo que te permite es que después de esos juegos queden escenarios deportivos para la práctica de sus mismos habitantes. Pero acá no. Entonces, acá desafortunadamente estamos viendo es cómo nos robamos el 80% y le invertimos el 20%. Uno dice, listo, róbeselo, pero róbese el 10% y deje el 90% para el deporte o para las cosas que van a construir. Entonces, si tú llevas eso a un torneo en el que estuve en Almería, Europa, con unos hoteles accesibles donde uno decía es que ojalá mi casa fuera así, ojalá el baño fuera así, o sea, el baño era un cuarto, no más, ¿sí? Y allí no, allí es meta 10 camas y deje, es más, si pudieran quitar el baño o que fuera comunitario, pues mejor, pero, pero las condiciones son muy difíciles, los escenarios deportivos tienen todas las reglamentaciones, obviamente, estamos hablando de años luz en organizaciones, pero siento que es que ahí es donde nos quedamos cortos cuando nosotros no nos exigimos nosotros mismos para que el deporte tenga esa prioridad. Desafortunadamente para muchos dirigentes el deporte es actividad física, es vaya y hágalo. Y más para el tema deportivo, cuando lo hablamos desde el paralimpismo, es, no, pero es que para ellos es fácil. Ellos, todo lo que se gana un deportista paralímpico, eso es fácil. Ellos solamente van y participan y eso es ahí como por jugar, lejos de imaginarse en que uno se vuelve deportista, más que solamente hacer actividad física. Entonces, siento que en esas organizaciones nos faltan muchísimo y muchísimo, y es porque a veces eso suele pasar.
quiere uno hacerlo desde que lo haga, y eso son barreras que tienen los municipios y los departamentos, es que ¿por qué le tenemos que pagar a un agente externo si lo podemos hacer nosotros? Y ahí es donde fallan. Por eso también tienen que contratar a personas que tengan experiencia. Si toca traer gente internacional para que lo haga, claro, y cobran un montón, pero yo prefiero que le paguen a un europeo y que venga y organice un evento de alta calidad, y no que le paguen a 5 que se van a robar la plata y que son colombianos y que finalmente por querer hacer más, pues hacemos menos. Eso lo digo es en la experiencia que he tenido. Obviamente hay unos eventos que realmente se nota el trabajo y se nota, digamos, como que cómo hacen para que esa plática no se pierda, pero si yo te dijera que de 10, 2 eventos se salvan. De resto, estamos muy alejados, pero muy alejados de tener eventos de alto nivel. Muchas gracias, Ramón. Muy interesante saber todo esto que a veces ignoramos y no vemos más allá de lo que realmente pasa como en esta parte de organización, ¿no? Entonces, muchas gracias. Queremos saber, para ti, ¿qué ha significado socialmente la práctica del deporte de alto rendimiento? O sea, ¿cómo crees que la sociedad te ve desde que comenzaste a ser deportista de alto rendimiento? Yo siempre he creído que la práctica deportiva es una herramienta de transformación social, por todo lo que esto demanda y por todo lo que incluye. Pero sí me parece importante que más allá de cómo nos está viendo, porque desafortunadamente cuando hablamos del deporte paralímpico, pues es más importante mostrar un deportista como Nairo Quintana, sin que esté mal, al contrario, pues soy apasionado y full seguidor y fan de todos los deportistas élites que tiene nuestro país. Pero si tú te das cuenta, nosotros somos un país de fútbol. Entonces vale más James y vale más Falcao que mostrar ahorita, digamos, a nuestra deportista María Angélica, que acaba de participar por primera vez en un USA Open. Entonces, eso tiene una connotación y es una deportista top 10 del mundo. Entonces, eso no es cualquier, digamos, cualquier pendejada, discúlpenme la expresión, pero no le damos ese valor porque son deportistas paralímpicos. Entonces, hay un desnivel muy marcado entre el deporte convencional y el deporte paralímpico. Desafortunadamente, porque aún nos siguen viendo como agentes rehabilitadores, porque creen que el deporte es un proceso de rehabilitación y nosotros no estamos para rehabilitarnos, nosotros ya pasamos por esos procesos. El deporte de alto rendimiento lo que nos permite a nosotros es logros, altos logros. Pero no los vamos a conseguir cuando nos toca con las uñas, cuando no tenemos apoyo ni de las entidades públicas, ni privadas, ni nada, cuando nos toca con las uñas. Entonces, yo sé que el deporte de Colombia, esa es la típica colombianada. Hágase con las uñas y cuando ya esté en el top 1, entonces ahí sí salimos todos a felicitarlo y a saber. Pero ese proceso es el más difícil. Por eso muchos de los deportistas no alcanzan a llegar a lo que uno quisiera, sino se tienen que quedar a la mitad, porque no hay apoyo y porque definitivamente la sociedad nos sigue viendo como agentes rehabilitadores. Yo, Ramón Briceño, desde lo que he hecho, desde mi proceso, siempre he creído que uno tiene que salirse de la victimización, es el primer paso, no creer que soy una víctima, sino que demostrarle, no a la sociedad, sino demostrarle al entorno que efectivamente la discapacidad no es lo que te va a ti, eso es un medio. La finalidad es qué consigo yo a través de, independientemente sea convencional o sea una persona en condición de discapacidad. Y es sorprendente cuando tú logras alcanzar muchas cosas que un convencional ni siquiera lo pasa por la cabeza. Entonces dice, si yo no puedo, si yo digo que no puedo y este man lo ha hecho, entonces yo creo que ahí es donde transformas. Y acá la única manera de transformar es haciendo cosas y que esas cosas se vuelvan visibles. Entonces yo creo que a través del deporte y a través de las prácticas artísticas he logrado por lo menos no cambiar el mundo, porque no voy a decir voy a cambiar a Colombia, pero sí puedo cambiar mi entorno y ese sería, digamos, si cambio mi familia, si cambio la forma de pensar de mis hijos, si cambio la forma de pensar de mis amigos, eso se vuelve un factor multiplicador. Entonces yo no tengo que salir a cambiar, yo quisiera cambiar a Colombia,
pero pues no lo voy a lograr si no empiezo por cambiar mi entorno y pues las personas que me rodean. Entonces yo siento que ahí es donde tú hablas con muchas personas y dicen, oiga Ramón, si yo tuviera una discapacidad quisiera vivirla con usted, pero de pronto porque ya cambiaron ese imaginario de si yo estuviera postrado en una cama llorando, durmiendo y dice, uy, pobrecito, eso es una vida de tragedia. Pero seguramente lo están viendo es porque la percepción que yo quiero darle a las personas es que sí se puede y que únicamente todo está acá, o sea, la discapacidad está acá. Si tú te la quitas y quitas los límites, seguramente puedes hacer más de lo que yo he hecho. Claro que sí, Ramón. Igual, digamos que no hay que cambiar esa perspectiva porque aunque uno no pueda cambiar todo lo que a uno le aqueja, creo que acciones pequeñas van como contribuyendo a eso, ¿no? Entonces hay que seguir ahí luchándola y genial, o sea, te felicitamos de verdad por esa labor que estás haciendo y como cambiar también esa perspectiva que a veces la sociedad pone ante una persona con cualquier condición de discapacidad. Entonces, genial. Muchísimas gracias ahí por tu información. Bueno, compañeros, ya casi acabamos, ahí vamos avanzando. Usted piensa que soy un niño con el dulce. Ya se lo voy a dar, ya lo voy a dar. Ah, en serio. Toca seguirlo endulzando para que no se me vaya y quede ahí, claro, ya me va a dar dulce. Ah, compañero, ya sabes. Bueno, completando ahí, continuando, mencionabas que tienes el apoyo de los profesionales en ciencias aplicadas al deporte. ¿Cómo es así como el proceso? ¿Con qué frecuencia acudes a ellos? ¿Cómo es el acompañamiento? Bueno, yo creo que, digamos, cuando tú pones un margen de cuántos deportistas hay versus cuántos profesionales hay, pues ahí se reduce el impacto que tienen en la intervención con los deportistas. Si tú tienes 200 deportistas y esos 200 tienes un solo psicólogo para atender 200 deportistas, pues va a ser muy complicado. Eso hablando solamente desde rendimiento. ¿Sí? Y eso pasa en nutrición. Si en nutrición tienes un solo nutricionista, si tienes 2 fisioterapeutas, no te va a dar para poder, digamos, intervenirlos a todos, ¿sí? Pero siento también es que uno tiene que ayudarse. O sea, yo siempre he creído que uno tiene que, primero, invertir en su negocio, que es el deporte, y también tiene que apalancarse con otras entidades. Por ejemplo, si yo sé que el médico no me puede ver todos los días porque me hace unas valoraciones cada 3 meses, pues yo lo que hago con el médico es un plan de intervención y eso me apalanco con mi EPS. Entonces yo voy al médico y saco lo que el médico deportólogo no me lo puede hacer y yo lo único que hago es que le llevo los resultados. Entonces mira que yo como deportista no solamente estoy esperando que me den, sino también estoy aportando, que es difícil, porque pues vuelvo al tema cultural y a las creencias, y es que a mí me dan de malas el IDRD, para eso tiene plata y entonces a mí me tienen que dar. Pero siento que ese apoyo va a ser mucho más funcional en la medida de que yo tenga unos objetivos claros. Yo tengo unos objetivos con mi nutricionista, yo tengo unos objetivos con mi psicólogo. Yo a mi psicólogo no, para ser deportista de alto rendimiento no tengo que hablar con mi psicólogo todos los días, por ejemplo. Pero yo tengo que tener un plan y ese plan tengo que llevarlo a 15, 20 o un mes y en ese mes me vuelvo a encontrar para ver los resultados, ¿sí? Entonces, digamos como que la intervención con ellos ha sido en la necesidad que se requiere. Por ejemplo, cuando yo llegué de Cartagena, llegué pues, con el hombro lesionado y con el antebrazo y ahí sí fue recuperación, rehabilitación, fortalecimiento y todo, y fue un mes y medio donde o sea, tuve digamos como que de alguna manera la fortuna, porque si eso lo hago por EPS, pues más o menos se me va a demorar un montón, pero sí tuve que estar un mes y medio con un fisioterapeuta todos los días recuperando el brazo. Entonces, eso depende también. Si yo espero hasta lesionarme, que es conciencia deportiva. Si yo espero de lesionarme, pues voy a hacer que el sistema o las personas que hoy están interviniendo colapse. Pero si yo lo que hago es que me cuido con unas recomendaciones y hago que esas lesiones minimicen,
o que yo tenga que asistir muy periódicamente al equipo multidisciplinario, pues finalmente va a funcionar. Y eso te lo digo porque efectivamente siempre trato es de tener a la mano el equipo multidisciplinario. Entonces, al médico le digo, doctor, tengo esto, me está sucediendo esto. Entonces, él me dice, yo le recomiendo esto, si quieren nos vemos. Yo, con esa recomendación, lo que hago es que acudo a otros profesionales. Y así voy liberando también, digamos, como que esas cargas de, este man está enfermo y ahora sí va a ser crónico y ahora voy a vivir, porque eso pasa por costumbre también, que cuando tenemos nutricionista, psicólogo, todo, entonces no, esos me tienen que atender y son todos los días y yo necesito intervención psicológica, intervención médica, intervención nutricionista, preparación física. Entonces yo creo que acá uno tiene que apalancarse como deportista de alto rendimiento es a lo necesario para ser más eficiente. De acuerdo, compañero. Gracias ahí por la info. Continuando un poco más con los profesionales en ciencias aplicadas, la pregunta sería, ¿qué opinas sobre ellos? Sobre los profesionales que atienden todos tus, bueno, dolencias, fisiatría, nutrición, psicología. Cuando tú te vuelves deportista de alto rendimiento, debes saber que solo no se logra. Y solo es yo con el entrenador y yo con el deportista. O sea, sin el deportista no están las otras ciencias. Y sin las otras ciencias, pues no se hace uno deportista. Entonces esto siempre tiene que ser un gana-gana. Eh, Siempre he creído que uno tiene que apalancarse. Cuando tú hablas, y lo voy a colocar acá en mi ping-pong ya que lo saqué, cuando tú hablas de ser un deportista, necesitas cubrir, haz de cuenta que esto es como una torta, ¿sí? Entonces, acá en la mitad estoy yo como deportista, pero esto es una torta donde tengo que abarcar. Si yo trabajara solamente el tema de psicología, no funciona. Y no funciona porque me vuelvo de una fortaleza mental muy buena, pero técnicamente pierdo, físicamente pierdo, nutricionalmente pierdo, no voy a lograrlo. Entonces, si lo hago solamente con el técnico y con el psicólogo, no necesariamente va a funcionar. Obviamente hay unas ciencias aplicadas al deporte que intervienen más de acuerdo al deporte y de acuerdo a la funcionalidad y bueno, todas las características del deporte. Pero sí he creído que para yo poder lograr ser un deportista integral, requiero de la intervención de de varios profesionales. Y esos profesionales sí o sí me tienen que aportar desde lo que yo necesito. Yo puedo estar con un preparador físico, pero si el preparador físico me vuelve a mí una persona grande, pues ese preparador me está afectando porque yo necesito ser más, menos pesado a la hora de hacer los golpes, porque necesito velocidad y agilidad. ¿Sí? Entonces él lo que hace es que acondiciona mi brazo para que no tenga una lesión en el hombro, que es lo que más muevo con el antebrazo, la mano y la muñeca, y lo que hace es volverme ágil con los entrenamientos que hace. Y esto te lo digo porque a cada uno de los profesionales de ciencias aplicadas al deporte, yo lo que le digo es, si usted me da consejos, yo los voy a seguir. A mí deme herramientas. Logre darme esas herramientas que me permitan a mí ser mejor en el deporte. Entonces, cuando a mí me entregan herramientas desde lo psicológico, desde lo nutricional, desde lo terapéutico, desde la preparación física y el mismo técnico, porque es que el técnico cree que hace al deportista. No, el técnico lo que hace es que mejora las técnicas, pero se tiene que apalancar con ese equipo multidisciplinario, porque el entrenador es un administrador de, como ustedes, administradores de áreas del deporte, pero no es psicólogo, no es fisioterapeuta, no es nutricionista, no, entonces acá es un apalancamiento de todos. Entonces yo necesito, y por eso lo colocaba acá como en la mitad Ramón, y alrededor están todo el equipo multidisciplinario. Y de cada uno tengo que aprender algo para volverme un deportista integral. Si no, no va a funcionar. Entonces yo creo que nosotros sin las ciencias aplicadas al deporte, no somos deportistas de alto rendimiento. Y las ciencias aplicadas sin un deportista, pues no funcionan. Entonces esto va a ser un gana-gana siempre. Vale, muchas gracias, Ramón. Importante información ahí. Es como un equipo de trabajo constante. Entonces, muchísimas gracias. Ya pasando a otra pregunta que también tiene que ver mucho con las ciencias aplicadas al deporte.
¿qué considera que podría emplear para mejorar sus capacidades deportivas y con ello lograr mejores resultados? Yo creo que desde mi experiencia, dejar la teoría. O sea, yo creo que a veces nos metemos en la teoría y queremos, digamos, en el caso mío, queremos es como, Ramón, de acuerdo a la teoría X o Y, dice que usted para mejorar tiene que, pero esta misma pandemia nos ha enseñado que todo tiene que cambiar y todo va evolucionando. Entonces, primero, conozcan al deportista. No todos los deportistas se mueven por el tema auditivo. Todo lo que me digan me entra por acá. En el caso de Ramón, soy muy visual. Entonces, ustedes me explican algo y me lo dicen y quedo loco. Pero si ustedes cogen una hoja y cogen un esfero y me lo dibujan, entonces yo lo miro y yo digo, ah, ya lo entendí. Entonces, yo creo que la metodología tiene que ir muy enfocada a eso. No todo lo que yo sé le aplica a todos los deportistas, ¿sí? Y pues lo voy a poner en mi deporte y es que ustedes tienen que responder a una bolita tan pequeña con una raqueta en 3 segundos. Y en 3 segundos tienen que pasar muchas cosas, desde lo técnico, desde lo psicológico, desde lo mental, desde lo psicológico y desde lo físico. Entonces, en 3 segundos tengo que hacer una reacción para hacer un punto. Pero si a mí me dicen, Ramón, usted tiene que meditar, usted tiene que hacer, listo, explícame eso, por qué y para qué me va a funcionar. Nosotros como deportistas queremos que todo sea rápido, ¿sí? Entonces, les voy a contar algo. Cuando empezamos en este tema de la pandemia, el tema de la coordinación, pues yo nunca lo pasé. El tema de fundamentación siempre me lo salté. O sea, yo nunca pasé por fundamentación, coger una raquetica y hacerle golpes, sentir la bolita, todo eso, nunca lo hice, porque yo llegué y de una vez a pegar y a ganar. Esa era la consigna. Pero hoy que estamos en este proceso y que hemos tenido la oportunidad y el espacio y el tiempo para hacerlo, pues, digamos, empezamos a hacer malabares. Entonces yo decía, ay, no, pues entonces ahora deportista para el circo. Bueno, pero también puede ser una oportunidad, uno no sabe. Entonces empezamos a hacer malabares y yo sin querer queriendo no podía pasar esta bolita a esta mano y agarrarla y pasar 2 bolitas. No lo podía hacer. Sin darme cuenta que mi deporte requiere de eso, de coordinación. Hoy, pues no soy el más maestro, pero ya puedo hacer malabares con 3 pelotas, ¿sí? Entonces uno dice, y eso se logró en 3 meses. Todo tiene un proceso de preparación, adaptación y de poder llegar allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las ciencias aplicadas al deporte? Que nosotros queremos hacer de todo desde la teoría, desde esto me ha funcionado, pero no hacemos esos ejercicios prácticos que a cada deportista, obviamente es muy difícil, o sea, si ustedes me lo preguntan es mi respuesta y es muy difícil precisamente por lo que digo de los ratios y de los rangos que se tienen hoy, 500 deportistas para 2 profesionales, es muy complicado. Pero sí siento que esas metodologías pueden ir aterrizándose de una manera mucho más estructural. Entonces, siento que lo que me sirve a mí no le sirve al otro, pero si lo ponemos en un estándar, tiene que mejorar algo de los dos y así voy abarcando. Entonces, yo siento que hoy estamos muy encerrados en un escritorio, en un computador, pensando en cómo diligencio formatos y cómo hago, cuando en realidad uno necesita ese acompañamiento, que digan, oiga, venga, ¿usted por qué abre la jeta y saca la lengua cada vez que va a pegar? Entonces uno dice, ay, yo no me he dado cuenta de eso, pero eso no lo vas a conseguir. Y cuando a mí me dicen, Ramón, es que tú tienes que mejorar el golpe, sí, dígame cómo. Y si yo no estoy en una mesa y no me muestras y no me dices cómo, yo no lo voy a poder tener. Entonces también es como, oiga, si conocemos, si vamos a meternos en tenis de mesa, y obviamente yo entiendo los profesionales que tienen que saber de todos los deportes, pues la primera tarea es aprende algo significativo del deporte, o si no, no va a funcionar. De acuerdo, compañero. Gracias ahí por la respuesta, bastante nutrida. Ya siendo así como una pregunta en general, ¿qué dificultades has, es la que se me perdió, has identificado en tu proceso deportivo? Dificultades que hayas notado, que hayas vivido.
¿Dificultades en todo el proceso? Sí, por así decirlo, dificultades. Lo que consideres que se te ha dificultado o que se te ha presentado como dificultad. Eh, bueno, yo creo que dentro de las dificultades tendría que hablar del sistema, o sea, de todos los sistemas, de que ha sido muy complejo. O sea, Ramón llegar a donde ha llegado, hay que ver la parte abajo del proceso y es todas esos momentos difíciles en los que de verdad ha pensado abandonar esto, en creer que tanto esfuerzo y tanto sacrificio no lo lleva a uno a nada, en que ser un deportista en Colombia no representa absolutamente nada, pero digamos que esas son las dificultades. Eso es de, tú tienes que invertir, no tienes plata, y eso lo digo porque yo he invertido en mi negocio, pero imagínate una persona que no tiene la opción de invertir. Entonces, se los digo por compañeros también que hemos tratado de ayudar y todo eso, pero pues una persona que viene desde Suacha, sin que sea malo, pero pues que se tenga que desplazar desde Suacha y tenga que salir y tenga que llegar y no vea la evolución y no pueda pagarse sus viajes y no pueda autosostener su deporte, creo que es falla. Y que no es malo, o sea, no está mal en que el deporte se vea muy enfocado a que esto es resultados y es normal. Yo como representante también lo veo y es que nosotros estamos acá es para dar resultados, pero el problema es el bache tan grande que hay entre el resultado que voy a alcanzar y mi proceso. O sea, está muy alejado, porque todo esto es lo que me va a encontrar uno de dificultades. Hoy seguramente ya llegué y me estoy acercando, y tengo muchos beneficios, pero hay muchas personas que definitivamente no. Y eso da como ese malestar de que uno quisiera que la plata no se la robaran y la pudieran invertir en unos deportistas. Ahora, eso tiene que ir en una vía o tiene que ser bidireccional. Entonces, acá está el deportista, acá está el sistema. El sistema provee al deportista, pero el deportista tiene que aportarle a ese sistema, o si no, no funciona. Entonces, yo siento que dentro de las dificultades, lo más difícil, yo siento, que a Ramón Briceño le ha pasado es, digamos, encontrarme con personas que asumen que uno como deportista, o sea, las personas cuando a mí me dicen usted no lo va a poder, usted no sirve, usted no lo va a lograr, y si empiezo por mi entrenador que me dice que yo no sirvo, que yo no logro, que yo no gano, que porque perdí entonces soy malo, que yo no sé qué, eso ha sido una dificultad. Si hoy mi entrenador no cree en mí, pues difícilmente yo voy a empezar a creer en mí si él es el que sabe. Entonces, siento que esas pedagogías y esas metodologías, ahora, nos quedamos, dentro de las dificultades, nos quedamos con el pasado, nos quedamos con los entrenamientos de 1960, cuando en realidad el mundo ha evolucionado. El deporte ha evolucionado, las prácticas deportivas, las herramientas, la tecnología y las metodologías han evolucionado. Entonces, si nosotros creemos que vamos a ser campeones con un entrenamiento de rómpale el brazo hasta que él ya se le caiga y va a ser muy fuerte, estamos equivocados. Entonces, yo creo que acá tenemos es que pensar que nosotros, más allá de ser deportistas de alto rendimiento, somos personas. Y entonces, si tú tratas a las personas van a rendir como personas. Pero si tú crees que somos máquinas de hacer deporte, pues estás equivocado, ¿sí? Entonces yo siento que esas dificultades en mi proceso son las más difíciles, en el encontrarme con escenarios difíciles, con cero accesibilidad. Yo me lesioné en Cartagena por subirme a un bus inaccesible, cuando en realidad debíamos tener o sea, no sé, es que somos Bogotá, por decir Bogotá, y tenemos que, si nos cuesta, pues nos va a costar, pero es el deportista que tú has invertido y que lo ves como el que va a dar un resultado y una medalla, pues trátalo como deportista, pero ¿cuándo me quieres tratar como deportista y cuándo me quieres tratar como persona? Entonces, ahí yo siento que falla mucho el sistema. Esas serían las dificultades. Trato de que no haya. Claro que sí, Ramón, muchas gracias. Entonces, así como has visto algunas dificultades en todo tu proceso como deportista, nos gustaría saber qué aspectos te han facilitado dicho proceso. Bueno, yo creo que como hablamos de esas dificultades de personas, también siento que eh,
lo que te facilita a ti este tema del deporte de alto rendimiento y del poder, yo creo que es cómo nosotros orientamos a la red de apoyo. O sea, yo creo que sin mi familia, yo creo que sin el apoyo de los seres queridos, de los amigos, de las personas que están ahí, es muy difícil, ¿sí? Obviamente, cuando yo hablo de dificultades, no estoy generalizando, no son todos, porque esto tiene una balanza y es las personas también que han apoyado. El equipo multidisciplinario es el que me ha dado las herramientas a todos los niveles, por eso lo decía, es cómo yo logro sacar todas esas herramientas para que me faciliten. Eh, el mismo sistema es flexible en algunos casos, pero yo siento que tengo que coger de lo mínimo para volverlo mucho más macro. Entonces, todo lo que me facilita a mí el lograr hacer, digamos, como que ese gran esfuerzo, pues tiene que resumirse a lo que yo quiero, a los objetivos que yo he planteado. Si yo espero que el sistema cambie, si yo espero que las personas cambien, si yo espero que el equipo multidisciplinario me dé todo, pues seguramente no va a funcionar. Entonces yo creo que lo único que facilita, primero, es estar de acá bien, porque vas a encontrar muchos inconvenientes y cada cosa que un entrenador te diga que no, que el sistema te diga que no, que usted es malo, que estés en un programa y te tengan que sacar, eso es malo. Pero más allá, yo creo que es como, ¿qué es lo que yo quiero con el deporte? Porque si yo pienso que el deporte me va a dar y que me va a sostener y que voy a hacer, me voy a quedar ahí. Si yo no hago nada para que eso cambie, nadie me lo va a cambiar. Entonces yo creo que uno tiene que aprovechar son las facilidades del momento. Por ejemplo, si hoy yo estoy recibiendo un recurso por el distrito para mi deporte, pues lo que tengo que hacer es invertir en eso a largo plazo. Pero si yo pienso que me dan y me dan y me dan y mañana me quedo sin medallas y ya no me dan y se me acabó el mundo deportivo, ahí es donde la balanza se inclina más a que nosotros estamos, la típica colombiana es como que nos estamos acostumbrando a corto plazo y si las cosas no se dan de inmediato y ya, se nos acaba todo el proceso. Entonces, siento que hay muchas facilidades, el deporte te da muchas facilidades, que no es para todos, que no son las condiciones. Ahora, la preparación. Yo siento que eso es un facilitador, el poder prepararse uno. Yo hace poco terminé un curso de preparación deportiva y eso alimenta un montón de cosas. Pero uno como deportista, ay, pero ¿para qué? Si yo para eso tengo entrenador. Sí, pero es que yo debo prepararme para lo personal, para lo profesional y para lo deportivo. Entonces yo debo prepararme para entender por qué el profesor me pone esas cargas, por qué me habla de esa manera técnica. Pero uno, no, yo no le entiendo y ahí me quedo, entonces es muy complicado. Aparte de eso, uno se tiene que preparar es porque si mañana yo dejo de ser deportista de alto rendimiento, pues seguramente podré ser dirigente, administrativo o algo que tenga que ver con el deporte. Pero si me quedo solo esperando de que nadie me dice y a mí el deporte, y eso pasa mucho. Muchos deportistas que llevan 10, 15, 20 años en el deporte y un día se acabó y se dieron cuenta que ni siquiera ahorraron, nunca optimizaron sus recursos para esto y ya salen del deporte y se les acabó la vida, no saben hacer más. Eso es como el que está en el ejército y sale del ejército y nunca se preparó, nunca hizo y cuando salió no supo qué hacer porque nunca se preparó en nada. Eso siento yo. No, compañero, verdad que muchas gracias por tan nutridas respuestas. Su merced el que hace muy largo esto, ¿no? Su merced el que lo hace más complejo. Bueno, de aquí en Entonces, adelante sí, no, sí, no. bueno, por favor, continúa. Si no te cuevas por responder lo que quieras. Bueno, ya en otro tema un poco sensible, no mentiras. Como deportista, ¿de qué manera puedes contribuir al cuidado del medio ambiente? Yo creo que optimizando todos los recursos. Nosotros tomamos agua y lo primero que hacemos es botar, para empezar, botamos los tarros o botamos las bolsas en cualquier lado. Y nosotros hacemos uso de muchas ayudas ergonómicas, bueno, ustedes saben. Eh, después editan eso. Ay, listo. Esas ayudas, pues finalmente, empezando por ahí, nosotros podemos facilitar. El tema de los usos, de los escenarios y de cómo los estamos optimizando es súper funcional. Entonces yo, y te lo digo porque es que
Nomás para empezar, uno va a un torneo y en ese torneo a uno, cada vez que va a entrar a la mesa o algo, le dan a uno un tarro de agua. Tome. Entonces tú coges este tarro de agua, tomas y el resto se perdió. Y eso no se lo van a dar a otro deportista. Y esto es tan sencillo por lo que yo he visto. Si tú coges esos tarros y los colocas en el coliseo, seguramente vas a llenar, no sabes cuánto, garrafas de agua por todo lo que se desperdicia. Y eso nosotros no somos conscientes. Te lo estoy diciendo en la optimización de los recursos que nosotros utilizamos, llámese en hoteles, llámese en desplazamientos, llámese en entrenamientos, llámese en todo eso. Ahí nosotros podríamos contribuir un montón. Y que nosotros somos agentes de cambio. Y si a nosotros nos ven como deportistas de alto rendimiento, seguramente también vamos a poder aportar a hacer conciencia. Exactamente, compañero, pues aprovechar ahí la imagen que tenemos como deportistas y concientizar, porque es un tema sensible que a todos nos afecta. Entonces, nos quedan 3 minuticos, ya estamos en la última partecita, finalizamos esta, empezamos y ya, amigo, esta es la última, ya te lo aseguramos que de aquí no pasamos. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a entrar? Sí, por favor, ya es la última, entonces, te Vale. agradecemos nuevamente y ya nos vemos otra vez. Vale.